La psicoterapia infantil consiste en una serie de técnicas y métodos de intervención psicológica. Estos métodos terapéuticos tienen los mismos objetivos que los utilizados con jóvenes y adultos, por lo que en algunos aspectos son similares. Sin embargo, existen dos características que son claramente diferenciales de los tratamientos para niños: una implicación más directa de la familia y un gran protagonismo del juego con un uso terapéutico. Siguiendo en esta línea, el método cognitivo-conductual ha mostrado una gran eficacia en la resolución de muchos problemas psicológicos, tanto en adultos como en niños. Este método se basa en la hipótesis de que la mayoría de trastornos psicológicos se producen por pensamientos y o comportamientos disfuncionales o inadecuados. Por lo tanto, la solución se encuentra en tratar de modificar esos esquemas de pensamiento y conductas negativas. Para realizar con éxito este tratamiento en niños, no suele ser suficiente con que estos cambien de comportamiento, sino que también es necesario que los padres modifiquen algunos patrones de conducta y de relación con sus hijos, siguiendo las indicaciones de los especialistas. En muchos niños y niñas, la psicoterapia infantil es necesaria para que puedan alcanzar un desarrollo óptimo. De lo contrario, se puede producir un déficit en su inteligencia emocional, que es la capacidad de las personas para percibir y conducir los propios sentimientos y emociones, y la de los demás de forma correcta y alineada con los objetivos personales y profesionales de cada cual. La realidad virtual es una simulación interactiva por un computador desde el punto de vista del participante, en la cual se sustituye o se aumenta la información sensorial que recibe. El usuario se sumerge dentro de este entorno por medio de unas gafas o cascos de realidad virtual. Disponen de unas lentes que amplían el ángulo de visión, creando la sensación de que estás dentro de la escena. Además, se genera una imagen 3D que aumenta la sensación de realismo. Es importante darse cuenta de que la realidad virtual no tiene nada que ver con colocarse algún tipo de pantalla sobre los ojos. Esta tecnología consigue que el cerebro crea que estás dentro del entorno virtual, hasta el punto de que el cuerpo reacciona como si realmente se estuviera allí. Historia de la realidad virtual. Al hacer el recuento histórico de la realidad virtual, comenzaremos marcando que el origen exacto es algo disputado, principalmente porque existe una dificultad para definir el propio concepto. Algunos autores exponen que sobre el año 1860, el dramaturgo Antonin Artaud usó tecnologías de vanguardia para conseguir difuminar la ilusión y la realidad en uno de sus espectáculos. Pero sin duda, la primera referencia moderna sobre la realidad virtual proviene de la ciencia ficción, en concreto de Stanley Weibaum, autor que en 1935 creó una pequeña actuación denominada Espectáculos de Pigmalión, en la cual se encontraba un sistema de realidad virtual con grabaciones holográficas y experiencias ficticias, que incluían olor y tacto. Por su parte, Morton Eilig escribió en los años 50 su obra Experiencia Teatral, en la cual abarca todos los sentidos del espectador de manera efectiva, atrayendo la atención de éste hacia la pantalla. Construyó un prototipo denominado sensorama, mediante el cual el espectador podía visualizar 5 pequeñas películas, mientras estimulaba el resto de sentidos. Heilig también desarrolló su llamada máscara teleférica, donde el espectador recibe una completa sensación de realidad, a través de imágenes en 3 dimensiones, que pueden recibirse incluso a color, con un 100% de visión periférica, sonidos, aromas y brisas de aire.
Ya en 1968, Ivan Sutherland, con la ayuda de su alumno Bob Sproul, creó lo que sería considerado el primer dispositivo de realidad virtual, el casco de realidad virtual conocido como HMD. Era el primer intento, por lo que fue un dispositivo bastante primitivo en relación con la interfaz de usuario y con el realismo. Además, el HMD era demasiado pesado para que fuera usado con facilidad y solo se veían imágenes en 3D sin movimiento. En 1978 destaca el Aspen Movie Map, el cual fue creado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este programa era una simulación virtual de la ciudad de Aspen, Colorado. En dicho programa, los alumnos y alumnas podían deambular por las calles en uno de los 3 modelos disponibles: verano, invierno y polígonos. Los 2 primeros estaban basados en fotografías. Para ello, los investigadores fotografiaron cada punto de la ciudad en ambas estaciones. El modelo de los polígonos era un modelo básico en 3D de la ciudad. Empresas como Atari fundaron laboratorios de experimentación y desarrollo virtual en la ciudad. Durante esta etapa, la llamada etapa de la realidad virtual, se creó dispositivos para usos médicos, simuladores de vuelo, diseño industrial, automovilístico y con fines militares. En los 90s se vieron los primeros lanzamientos comerciales sobre realidad virtual. En 1991, Sega anunció el Sega VR para videojuegos arcade y su consola Mega Drive. Esta usaba pantalla LCD, en el visor, auricular estéreo y sensores de desplazamiento que reaccionaban a los movimientos de cabeza del usuario. Ese mismo año, Virtuality desarrolló el primer sistema de realidad virtual, producido en masa y conectado en línea. Fue lanzado en varios países con un coste de unos $73,000 por cada sistema. Además, crearon unos auriculares y guantes que dieron origen a la primera experiencia inmersiva en la realidad virtual. En 2007, Google introdujo Google Street View, un servicio que nos muestra vistas panorámicas sobre infinidad de puntos de nuestro planeta, desde carreteras, edificios o áreas rurales. Además, puede ser usado en modo estereoscópico 3D desde 2010. En 2010, Palmer Luckey diseñó el primer prototipo de Oculus Rift. Este prototipo fue construido en la estructura base de otro casco de realidad virtual, tras el paso de los años y las modificaciones necesarias. Oculus Rift ha pasado a ser uno de los sistemas de realidad virtual de referencia. Tiempo después, Sony anunció el proyecto Morpheus, un casco de realidad virtual para su videoconsola PlayStation 4. Y más adelante, Google también anunció su proyecto Cardboard, donde el usuario puede construir él mismo un sistema de realidad virtual para su smartphone. También es importante la labor de HTC, una compañía de Valve Corporation que sacó al mercado su HTC Vive con sus correspondientes controles. Hoy en día, el avance de estas tecnologías presenta una ayuda indiscutible a la mejora de la calidad de vida en diversos campos, como la actividad diaria, la educación, el ocio, la ciencia, siendo cada vez más fácil la accesibilidad a los mismos. La doble rendija, que de alguna manera muestra este concepto. Verás, colocamos frente a una pared una rendija. Detrás de eso, un cañón de esferas que se encarga de dispararlas una a una. Las esferas pasan a través de la rendija, dejando una marca en la pared.
Hacemos lo mismo, pero con 2 rendijas. Está claro que algunas esferas chocarán y otras pasarán a través de una rendija u otra, obteniendo otras muchas marcas así. Ahora, se hace lo mismo pero con electrones. Estos son como las esferas, pero a escala subatómica. Son partículas con masa como las esferas antes empleadas, pero ahora en nivel cuántico. Las cosas que componen la realidad se comportan de manera muy diferente. Al repetir el experimento con una rendija, la marca esperada ocurre. Pero al hacerlo con 2, nos encontramos con algo que nos deja extrañados. Este fenómeno lleva por nombre patrón de interferencia. ¿Cómo es posible? ¿Por dónde pasan los electrones? ¿Cómo forman ese patrón? Se supone que este fenómeno solo puede pasar con ondas como la luz, pero no con materia como los electrones. Por lo tanto, procedemos a colocar un sensor para observar lo que ocurre. Repitiendo nuevamente el experimento, pero con el sensor observando de cerca. Los electrones se comportan como si tomaran una decisión, pasando por una rendija u otra, formando un patrón como el que se esperaba en un principio. Lo curioso es que si se retirara el sensor, el patrón de interferencia anterior reaparece. Esto en nuestros días para la física es un misterio, pero muchos especulan que esto implica que la realidad se crea cuando un observador consciente está ahí. Las partes de la realidad solo se ejecutan si tú como observador estás ahí, al igual que en los videojuegos. Esto supondría que en la simulación solo se puede ver lo que tenemos que ver. Lo que vemos puede que no sea real, sino una proyección de algo más. Platón. La terapia cognitivo-conductual tiene como funciones ayudar a entender problemas complejos, desglosándolos en partes más pequeñas, pudiendo evidenciar, conjuntamente con el paciente, cómo éstas se relacionan entre sí y cómo están afectando su vida. De estas situaciones se generan los pensamientos, emociones, sensaciones físicas y los comportamientos. Utilizar la tecnología que permita la percepción de un mundo diferente del mundo físico. En palabras de Lanier en 1988, un mundo virtual que no era un mundo subjetivo o simplemente imaginado, sino un mundo que, aunque representado, podía ser percibido de modo semejante a como percibimos el mundo físico. El hombre conoce el mundo exterior en la medida en que sus sentidos se lo presentan. La única realidad con la que nos relacionamos es el mundo de las percepciones a las que les damos significados en nuestra mente. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Pedro Caledón de la Barca, 1600-1681. Estudios mostrados por varios investigadores como Galvis en 1997, Gallego en 2004, Gardner en 2005, entre otros, que permiten evidenciar la pertinencia y utilidad de plataformas tecnológicas para trabajar la motivación, la creatividad, el desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje autónomo, los estilos de aprendizaje, el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. La intervención terapéutica cognitivo-conductual se beneficia de manera exponencial, ya que los principios del uso de esta tecnología se basan en la creación de entornos virtuales. Es decir, su iconicidad no ha de ser entendida como una mera relación semántica establecida entre el signo y su objeto, sino que se entiende esa propiedad a la dimensión pragmática. Para fines científicos, el investigador adquiere control del ambiente experimental, permitiendo programar comportamientos y acciones que se mantengan absolutamente invariables. Es posible replicar el experimento conservando exactamente el mismo entorno experimental. Esta tecnología,
ya está siendo usada en el ámbito terapéutico. Compañías como Virtual Red en España han hecho la primera plataforma de realidad virtual dirigida a los profesionales del campo de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, diseñada específicamente para la evaluación y tratamiento de los trastornos de ansiedad más habituales en la sociedad actual. Aplicación de la realidad virtual en la psicoterapia. Cada vez es más frecuente el uso de la tecnología como una herramienta de trabajo, aplicada a diferentes áreas del conocimiento. La realidad virtual ofrece una serie de ventajas potenciales para la intervención educativa. En particular, la realidad virtual ofrece la ventaja de enseñar el juego simulado y presenta como fin el comprender la imaginación. De ser posible, se muestran estas transformaciones imaginativas de manera explícita. En la década de los años 90, se inicia su utilización en el ámbito de la infancia y adolescencia, siendo el campo de la educación el entorno en el que se proponen las primeras aplicaciones. En este contexto, destaca su contribución para captar la atención de los estudiantes e influir positivamente en la curva de aprendizaje de los alumnos. Asimismo, la representación gráfica tridimensional permitía a los estudiantes navegar e interactuar entre modelos gráficos y apreciar más detalles que en el mundo real, estimulando pues su concentración y motivación. No obstante, estas ventajas subrayadas en los primeros estudios fueron replicadas en distintos trabajos que pusieron de manifiesto ciertos inconvenientes y efectos secundarios asociados a la aplicación de la realidad virtual, especialmente relacionados con aislamiento social y náuseas. Paralelamente, el empleo de la realidad virtual se ha expandido hacia el ámbito de las alteraciones y trastornos psicológicos diagnosticados en la infancia. La ansiedad relacionada con los exámenes, los trastornos del desarrollo, el autismo, junto con el daño cerebral, constituyen áreas que cuentan con numerosas investigaciones sobre el tema. En el contexto de la psicología de la salud, las aplicaciones de la realidad virtual dirigidas al manejo y control del dolor como consecuencia de procedimientos médicos invasivos ocasionados por quemaduras pediátricas se han visto respaldadas por numerosos trabajos publicados en la última década, en los que ha quedado de manifiesto el potencial de la utilización de la realidad virtual que presenta en el campo de la neurorehabilitación pediátrica. El empleo de la tecnología de la realidad virtual en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad viene precedido por investigaciones y debates previos centrados en dos cuestiones esenciales en este ámbito: la validez del diagnóstico realizado a través de pruebas e instrumentos tradicionales y efectos limitados de la modalidad de tratamientos habituales, tratamientos farmacológicos y terapia de conducta. Durante las décadas de la controversia sobre el diagnóstico y el alcance de los resultados terapéuticos, ha estimulado nuevos desarrollos
en evaluación y tratamiento, basados en los avances tecnológicos de los últimos años, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las cyberterapias, especialmente la realidad virtual, pueden resultar de ayuda para mejorar en este ámbito del campo de los tratamientos psicológicos.